Bienvenido a Psicofonías, el lugar en donde exploramos desde casos paranormales hasta crímenes sin resolver. Hoy los llevará a las entrañas de uno de los crímenes más espeluznantes de la historia. Hablemos de el asesinato de Elizabeth Short, una historia que trasciende el tiempo y aún respira en los callejones oscuros de Los Ángeles. Amanecer del 15 de enero de 1947. El aire helado serpenteaba entre las calles de Los Ángeles, cuando una mujer, que paseaba con su hija, descubrió algo que, en un primer momento, creyó que era un maniquí abandonado. Pero al acercarse, la sangre se heló en sus venas. No era un maniquí, era el cadáver de Elizabeth Short, de 22 años. Su cuerpo estaba horriblemente mutilado, partido en dos a la altura de la cintura. Su piel, pálida como la cera, carecía completamente de sangre. La boca había sido desgarrada en una sonrisa macabra, como si la muerte se burlara de su desgracia. La escena del crimen era desconcertante. No había una sola gota de sangre alrededor del cuerpo, lo que indicaba que Elizabeth había sido asesinada en otro lugar y luego había sido trasladada hasta ese lote baldío. Sus intestinos estaban meticulosamente doblados bajo sus caderas, como si el asesino se hubiera tomado el tiempo para exhibirla, y en su rostro la infame sonrisa de Gaslow. Las comisuras de sus labios habían sido cortadas hasta las orejas. No fue un simple asesinato, fue un ritual de terror, una obra macabra esculpida en carne y sangre. Elizabeth Short no era la mujer que los periódicos pintaron con tinta venenosa. La llamaron fiestera, mujer fácil, una vagabunda de Hollywood con sueños imposibles. La verdad es que Elizabeth era una joven con aspiraciones, atrapada en la cruel telaraña de la ciudad de los sueños rotos. Anhelaba ser actriz, pero vivía en la miseria. Se codeaba con hombres poderosos, pero nadie la protegió. En su corta vida había aprendido a sobrevivir en la maleza de las promesas vacías y las falsas esperanzas. Los investigadores pronto descubrieron que en los últimos días, Elizabeth había estado en varios hoteles, moviéndose de un lado a otro, como si alguien la estuviera siguiendo, o como si ella misma huyera de un destino inevitable. El asesinato de la Dalia Negra fue un festín para los medios. La prensa se arrojó sobre la historia como cuervos hambrientos, vendiendo titulares morbosos y conjeturas descabelladas. Pero entonces llegó una carta, un sobre dirigido a Los Angeles Examiner, con una inquietante nota hecha con recortes de periódico. Aquí está la Dalia Negra. Toda la publicidad que querían. La envío en piezas. Junto a la carta, la policía encontró algo escalofriante: objetos personales de Elizabeth Short, su acta de nacimiento, fotografías y una libreta de direcciones. El asesino se burlaba de la policía, desafiaba al mundo, y no sería la última vez. Días después, llegó otra carta más retorcida. Voy a entregarme el 29 de enero, a las 10 de la mañana. Vean si pueden atraparme antes. Pero nadie llegó ese día. Solo el silencio, solo el eco de un fantasma que jamás fue atrapado. El caso de la Dalia Negra generó una cacería frenética de sospechosos. Más de 60 hombres fueron interrogados, pero ninguno fue condenado. Entre ellos, un hombre sobresale entre las sombras: el Dr. George Hodel. Hodel era un cirujano depravado, con conexiones en la alta sociedad. Se sospechaba que había cometido otros crímenes atroces, pero su influencia lo protegía. Su hijo, Steve Hodel, ex detective, asegura que su padre fue el asesino de Elizabeth Short. Incluso en grabaciones secretas, se escuchaba a George Hodel diciendo: supongamos que la maté, no pueden probarlo ahora. ¿Acaso fue Hodel el asesino? ¿O fue otro monstruo escondido en la oscuridad de Los Ángeles? La policía nunca lo arrestó, nunca lo procesó. Como tantos otros casos, la verdad quedó enterrada bajo décadas de polvo y corrupción. El asesinato de la Dalia Negra es una herida que nunca cerró. Elizabeth Short sigue sonriendo en las fotos en blanco y negro, atrapada en el instante antes de que la muerte la reclamara. Su historia sigue viva, un eco entre los callejones de Los Ángeles, en la memoria de aquellos que buscan respuestas. Cierra los ojos un momento.
Imagina que caminas solo por la noche, que sientes una presencia tras de ti, un susurro en el viento. Y si el asesino de la Dalia Negra nunca dejó de caminar entre nosotros, quizás su legado de muerte sigue respirando en la oscuridad. Te agradezco por acompañarme esta noche aquí, en Psicofonías. No olvides seguir explorando cada episodio en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio o YouTube. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las redes sociales como @psicofoníaspodcast. Sigue compartiendo los enigmas con tus amigos y familiares. Eso nos ayuda bastante. Sin más, espero que puedas dormir. Y recuerda, nunca mires debajo de tu cama. No me despido, siempre quedamos atrapados aquí. Soy Fernando Mendoza y te deseo buena noche.